Y estamos en esta serie avanzando hacia la meta, ejercitando los músculos de la fe, basado en la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos hemos visto muchísimas cosas, pero nos hemos detenido en este capítulo 11 para mirar cómo funciona la fe. ¿Cómo funciona la fe? Es una descripción de cómo opera la fe. Y así nosotros podemos aprender de estos hombres y mujeres de fe que son descritos en Hebreos capítulo 11. Hemos visto varias características de la fe verdadera, pero hoy quiero compartir contigo algo que para mí es una impresionante, y es cómo la fe puede trascender generaciones. Y cuando hablo de cómo la fe puede trascender generaciones, lo que estoy queriendo decir es cómo es la fe que trasciende generaciones. ¿Cómo luce la fe que trasciende generaciones? Quiero hacer una pregunta. En Hebreos capítulo 11, versos 20 al 22, hoy voy a hablar de tres personajes. Vamos a unir tres personajes que tal vez nos hubiese dado tiempo tomar uno a la vez, pero preferí mirar qué tienen en común estos tres personajes para después continuar estudiando los héroes de la fe. Pero antes de entrar en estos tres personajes que voy a hablar hoy, quiero hacerle un par de preguntas. ¿Usted sabe que toda persona que nace muere? ¿Cuántos nacieron acá? ¿Usted sabe que usted un día va a morir? Pero no necesariamente con tu muerte termina tu legado y la obra que Dios está haciendo en tu vida y en la de tu familia. Aquí está la buena noticia. La muerte de los creyentes no necesariamente es el final de su vida de fe y de su legado. Por ejemplo, quiero preguntarte algo. Si murieras hoy, ¿qué cosas tuyas quisieras que los tuyos conserven y continúen con ellas? Es una buena pregunta, ¿verdad? Si mueres hoy, ¿qué cosas quieres que tu familia conserve y continúe con ellas? El negocio, pastor. Las deudas que tengo. La casa. El carro por el cual tanto luché. Lo más seguro que lo van a vender en descuento para pagar algo del funeral. No te preocupes. ¿O quieres que conserven tu fe y los propósitos de Dios para tu familia? Si te tocara planear hoy tu funeral, ¿qué pondrías en el funeral? Mejor planee su funeral ahora antes que su familia, que no lo entiende bien, a usted lo planee. Por ejemplo, a la familia le gustaba tal canción y ahí llego el pastor a predicar y ahí viene la canción: de piedra será la cama. Yo digo, ¿qué pasó aquí? Si lo que tiene... ¿Saben que tu funeral es tu última oportunidad de dar testimonio de quién tú eras? Y tus amigos van a escoger: no, a él le gustaba el verde. Y ahí van, te pintan de verde todo. Y otros: no, que lo lleven en la troca que compró, que ni la había pagado, pero que lo lleven ahí. Y todo el mundo va a tomar decisiones. Si te tocara planear tu funeral, ¿qué recordaría la gente de ti? ¿De qué se hablaría? ¿Qué pondrías para dar testimonio de quién eres tú y de tu fe? Interesante que estos tres hombres de los que voy a hablar hoy fueron personas que extendieron su fe después de su muerte. Y la extendieron a su familia. Quiero decirte, las cosas que perduran después de tu partida no son aquellas que tienen un valor temporal, sino un valor eterno dado por Dios, como la fe y los propósitos que Él tiene para tu vida, para tu vida de la familia, para la vida de tu familia. Entonces debemos pensar en ocuparnos y atender aquellos valores eternos de nuestra familia, y ellos nunca perecerán. Es necesario recordar que el fin de nuestra vida terrenal no determina
o no significa el fin de los planes de nuestro Padre Celestial. Muchas veces nosotros pensamos que cuando morimos todo se acabó. En la palabra de hoy analizaremos 3 personajes que al morir pasaron su legado a la próxima generación. En Hebreos capítulo 11, versos 20 al 22 dice la palabra de Dios: por la fe, ¿está conmigo? Y bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró postrado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 3 hombres. El primero, márquelo en su Biblia, Isaac. El segundo, Jacob. Y el tercero, José. Este es el abuelo, este es el hijo y este es el nieto. Ambos hicieron cosas antes de morir que pasaron su fe y su legado a próximas generaciones. Y yo le he llamado la fe que trasciende generaciones, porque hay 3 marcas en estos hombres que son marcas de una fe que trasciende generaciones. Quiero entrar en el primer hombre para entrar en la primera marca. El primer hombre se llamó ¿cómo? Isaac. ¿Qué hizo Isaac según el verso 11? Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac bendijo por fe a sus nietos de cosas que él no había visto, o de cosas que venían, Isaac, conocen la bendición de ambos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de la bendición de estos muchachos, Jacob y Esaú, que eran los hijos de José, que eran los nietos de Isaac? ¿Alguien conoce esto? Ahora, hoy se ha hecho muy de moda bendecir a la gente. Te bendigo y te bendigo con esto y te bendigo con aquello y te bendigo con aquello. Y ahora dice: mire, pastor, de ahí sale. Antes que usted se apresure a hacerse popular en esto de bendecir, quiero explicarle algunas cosas. Y es la primera marca de una fe que trasciende. La fe que trasciende no es una fe emocional, es una fe basada en la palabra de Dios. Y la primera marca de la fe de Isaac fue que Isaac actuó basado en la palabra de Dios. La fe que perdura generaciones actúa basada en la palabra de Dios. Apunte eso como el primer punto de la tarde. ¿Y por qué, pastor, usted sabe que Isaac bendijo a sus nietos basado en la palabra de Dios? Bendijo a sus hijos basado en la palabra de Dios. Bendijo sus generaciones basado en la palabra de Dios. Quiero decirte algo. En un mundo donde está de moda declarar y bendecir y decir cosas para que sucedan, Isaac no lo hizo de esa manera. ¿De dónde sacó Isaac su bendición para Jacob y Esaú? Quiero explicarles. En Génesis capítulo 25, busque su Biblia, verso del 1 al 23, Génesis 25, del 1 al 23, vemos una fe que opera basada en la palabra de Dios y no en ideas emocionantes. ¿Está conmigo Génesis 23, del verso 21? Génesis 25, 21 dice, va a salir acá: y oró Isaac a Jehová, ¿por quién? Por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concebió Rebeca su mujer. Ok.
Isaac se enfrenta al primer problema. Su mujer era ¿qué? ¿Y qué hizo? No la bendijo para que tuviera hijos. No declaró una matriz fértil para que tuviera hijos. Isaac toma su problema y lo lleva ¿a quién? A Dios. ¿Entiende esto? Porque la fe que opera basada en la palabra de Dios, lo primero que hace es oración ante lo imposible. Ante lo imposible, Isaac no declaró ni bendijo a Sara. Simplemente, ¿qué hizo? Oró a Dios. ¿Entienden el principio bíblico aquí? Ahora miremos la segunda parte de este verso bíblico que estamos leyendo. Ahora ya entonces ella concibió y Rebeca ahora está encinta. Pero ahora hay otro problema. Y los hijos luchaban ¿dónde? Dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Ahora hay un problema. Oraron, Dios permitió que tuviese, en vez de un hijo, tuvo dos, pero ahora en el vientre hay un problema, hay una bronca. Las madres que se quejan porque sus hijos pelean en la casa, tranquila. Los de Sara peleaban ¿dónde? En el vientre. ¿No eran una bendición de Dios estos niños? Y cuando la bendición de Dios se convierte en un problema, hay un problema, ¿sí o no? No, hay algo incomprensible. ¿Y qué pasó en esta situación? Y fue a consultar ¿a quién? No dijo, declaro que se tranquilicen. No digo, les bendigo para que estén tranquilos. No. Otra vez oración. Otra vez oración. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Lea conmigo esta parte. Y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. ¿Qué acaba de decir Dios? Dios acaba de revelar su plan. ¿Saben por qué? Por fe. Isaac, antes de morir, bendijo a Jacob y a Esaú con bendiciones inexplicables. Pastor, ¿por qué inexplicables? Porque Esaú era el mayor. Y en el tiempo bíblico el mayor era el heredero de la primogenitura. Era el hombre que había que bendecir primero y con más. Pero cuando Isaac los bendice, bendice al menor primero que al mayor. ¿Por qué, pastor? Porque estaba obedeciendo a una revelación. La fe que perdura hace estas cosas. Funciona o actúa basada en la palabra y no en las emociones y no en lo popular, sino, número 1, ante lo imposible va en oración, ante lo inexplicable, oración, y ante lo revelado, obediencia. Anote eso, anote eso. Porque después dice, los bendijo. Él no se inventó ninguna bendición. Él solamente estaba siguiendo lo que Dios había revelado en el embarazo de Sara. ¿Entendieron ahora? La fe que perdura y atraviesa generaciones tiene que ser una fe basada, que actúa basada en la palabra de Dios. ¿Entendieron eso o no? Todavía se quedaron así. Entonces, ante lo imposible, pastor, ¿qué hago? Oro. Ante lo incomprensible, ¿qué hago? Oro. Ante lo revelado, obedezco. Esto es caminar por fe. Esta es la fe que debemos modelar para que nuestros hijos la hereden de esa manera. Por fe, dice el verso, Isaac bendijo ¿a quién? A Jacob y a quién más.
y Esaú. Ahora vamos a entrar en el segundo personaje. ¿Cuál es el segundo personaje de estos 3 versos bíblicos? ¿Quién es? Jacob. ¿Quién es Jacob, pastor? Jacob, ¿quién es? Uno de los que recibió la bendición. Ahora, Jacob también se le llamó, ¿alguien sabe? Israel, porque él fue el padre de 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus ¿de qué? De Israel. No fue Esaú el mayor, fue Jacob. Ahora quiero que mire lo que viene ahora. Dice el versículo bíblico aquí en el verso 21. Por la fe, está conmigo Hebreos 11:21. Jacob al morir, ¿qué dijo? Bendijo a cada uno de los hijos de ¿quién? De José, y adoró postrado sobre el extremo de su bordón. ¿Alguien sabe de esta historia? Recuerden que los lectores de este pasaje bíblico conocían la historia. ¿Cuál fue la historia, pastor? ¿Dónde está esa historia? Si quiere, tome su Biblia conmigo y vayamos a Génesis 47 y Génesis 48. Y aquí el escritor va a tomar 2 acontecimientos y los va a mezclar, porque para los lectores originales era fácil entenderlo. ¿Qué pasó en Génesis 47 del verso 29 en lo adelante? En Génesis 47 del verso 29 en lo adelante al 31 se nos narra una parte de este versículo, y en Génesis 48 se nos narra la segunda. Y si quiere entender lo que hizo ahora Jacob, tiene que entender cómo operó esta fe de él. Génesis 47, leemos. Dice así, a partir del verso 29. Dice: y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo. ¿Quién era Israel, pastor? Jacob. ¿Está conmigo? Y les dijo: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. ¿Cómo fue a parar Jacob a Egipto? Por José, que ahorita lo vamos a ver. Cuando el hambre apretó en tierra de Canaán, donde vivía Jacob, fueron a Egipto a buscar comida y encontraron que José, su hijo, era el grande en Egipto. Ya José está en Egipto y Jacob, su padre, también, y está a punto de morir en Egipto, pero llama a su hijo y le dice: hazme un compromiso, déjame preparar mi funeral aquí contigo, déjame decirte lo que vas a hacer con mi funeral. A mí tú no me puedes enterrar aquí en Egipto. ¿Por qué? Porque mi Dios me ha prometido a mí que de Egipto nosotros nos vamos. Y antes de arreglar mi funeral, y arreglando mi funeral, quiero decirte, nos vamos de Egipto. Él nunca lo vio, pero él creyó ¿a qué? A la promesa de Dios. Ahora miren lo que dice, verso 30. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió. ¿Qué dijo? Respondió: haré como tú dices. Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama y ahí adoró. ¿Por qué adora este hombre si todavía ni se ha muerto ni se lo han llevado de Egipto? Porque la fe no solamente actúa según la palabra,
sino actúa según las promesas. Anote eso. La fe que trasciende actúa según las promesas de Dios. Número uno, la fe que trasciende actúa según la palabra, pero la fe actúa según las ¿qué? Las promesas. Y muchas veces, aunque no lo veas, debes creer lo que Dios ha prometido, porque Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. Y ahora, aquí está este anciano muriendo diciendo: yo me voy a morir, yo no voy a ver esta salida, pero prométeme, José, que tú te vas a llevar mis huesos de aquí. Sí te los llevo, papá. No, júramelo. Y cuando me lo juró, ¿sabe qué hizo? Adoró. ¿Saben por qué adoró? Porque le dio gracias a Dios. Porque sabía que aunque su plan, aunque su vida en la tierra terminaba, el plan de Dios con su pueblo jamás termina. Quiero decirte, cuando tu vida terrenal termine en esta tierra, el plan de tu Padre Celestial continúa. Ahora, el otro pasaje bíblico que mezcla el autor de Hebreos está en el capítulo que viene, es en el 48. Y sucedió después de estas cosas, Génesis 48, que dijeron a José: he aquí, tus padres están muy enfermos ya. Y tomó consigo a sus dos hijos. ¿Quién? Efraín y Manasés. Marca estos nombres porque ahorita vamos a entrar en ellos. Y ahora José trae a sus dos hijos para que su padre los bendiga. Y si puede leer el pasaje con mucho tiempo, en el verso 2, José hizo saber eso a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. El Señor ya estaba muy anciano, muy grande, muy mayor, y tiene que hacer un esfuerzo para sentarse, porque a Él no le interesa que sus nietos y su hijo le tengan lástima y se enfoquen en Él, sino que al abrir su boca Él va a apuntar a otro lado. ¿A dónde apuntó, pastor? Verso 3. Y dijo José, lea conmigo esa frase: el Dios omnipotente me apareció en la luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿De quién empezó a hablar ahora este anciano? No de su problema, no de su enfermedad, sino de quién. De Dios. Mire, salte en el capítulo 48, verso 11. Y dijo Israel a José: no pensaba volver a ver tu rostro. Y aquí, ¿qué? Dios. Miren el verso 15. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. ¿De quién está hablando este viejito a morir? De Dios, de Dios, de Dios. Pero en el verso 20 viene la bendición. Y miren lo que hizo. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá a Israel diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de a Manasés. Otra vez. Aquí viene lo inexplicable. Miren para mí, iglesia. Lo que pasó fue esto. Viene José con sus dos hijos. Y su papá está muy viejito. Y le pone uno a la derecha y uno a la izquierda. Lo lógico era que el anciano pusiera la mano del de la derecha en la derecha y la mano del de la izquierda en la izquierda. Hizo así y cruzó las manos y bendijo a uno como si fuera el otro y al otro como si fuera este uno. Y su hijo José le dice: papá, ¿qué estás haciendo? Eso está mal, están cruzadas las manos. Y dice: no, esto no es un capricho mío, esto fue lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Aunque yo no lo vea, lo estoy haciendo, porque la fe que trasciende es la fe que opera, no solamente basada en la palabra, sino basada en las promesas de Dios.
La fe que trasciende, opera basada en las promesas de Dios. ¿Cómo fue? No me pregunte, es inexplicable. Muchas veces nosotros queremos tener una fe basada en el razonamiento humano. Si tu fe opera basada en el razonamiento lógico, posiblemente no sea una gran fe. Pastor, se me está acabando el tiempo. Pero quiero entrar en el tercer personaje y ojalá que nos dé tiempo en los minutos que nos quedan a mirar a este. ¿Cuál es el que viene ahora? El papá de los muchachos, José. ¿Cuántos conocen la historia de José en la Biblia? Casi que oro aquí y nos vamos y el domingo que viene terminamos. Pero les voy a decir algo. Vamos a mirar la vida de José. Porque en la fe de José hay otra cosa. En la fe de Isaac es una fe que actúa basada en ¿qué? En la palabra. La fe de este que acabamos de ver, de Jacob, actuó basada en ¿qué? En la promesa. Pero la fe de José actuó a pesar de las pruebas. Diga, a pesar de las pruebas. A pesar de las pruebas. ¿Cuántos conocen las pruebas de José? Para hacer la historia de José, porque no tenemos todo el tiempo, José fue uno de los hermanos de aquellos 12 que eran hijos de Jacob. Y Jacob lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores. Y eso despertó la envidia de sus hermanos. Y sus hermanos planearon deshacerse de él y decirle al padre que las fieras lo habían matado. ¿Conocen la historia? Y sus hermanos planearon venderle, o le vendieron a unos mercaderes que se fueron a Egipto. Tomaron el manto, lo embarraron de sangre y le dijeron: aquí las fieras lo despedazaron. Salimos de aquel. Porque lo acusaban de ser soñador, porque tuvo un sueño un día donde vio que la luna y las estrellas y el sol se postraban ante él. Y le decían: tú eres el soñador, tú estás mal, este que siempre está soñando. Ok. Y los hermanos le hicieron esta acción tan fea y lo venden. Pero cuando llega a Egipto, Dios le da gracia y en la casa del amo que le pusieron empezó a prosperar. Y el amo le empezó a dar de todo. Y usted dice: qué bueno, por la injusticia Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Y cuando todo estaba bien y ya tenía todo bajo control en la casa de su amo, la esposa de su amo se le ocurrió querer dormir o estar con él de manera sexual. Y él, por ser fiel a Dios, no lo aceptó. Salió corriendo dejando ropa en el cuarto. Y la esposa de su jefe le levantó una calumnia de tal manera que ahora José fue a parar a la prisión. Ya no solo era extranjero, ya no solo era vendido por sus hermanos, sino era calumniado por una mujer impía por tratar de ser fiel a su Dios. Y llegó a parar a la cárcel. Y en la cárcel Dios seguía con él. Y en la cárcel Dios lo bendijo, Dios lo prosperó y llegó a ser el líder de la cárcel. Y en la cárcel 2 de sus compañeros de celda tuvieron un sueño. Y él pudo interpretar el sueño por la gracia de Dios. Y uno salió libre y uno salió muerto. Pero el que salió vivo se olvidó de él. Hasta que después de mucho tiempo José sale de la cárcel a interpretar un sueño de Faraón. Y por interpretar este sueño y por la gracia de Dios, José ahora se convierte en la segunda persona más importante en Egipto. Viene un hambre a Canaán. Y sus hermanos, después de 2 años, fueron a buscar comida. Y se encontraron que el que estaba al frente del negocio era José. Pero ellos no lo conocieron porque ya había cambiado. Imagínate, el acento ya lo había cambiado. Ya estaba diferente, ya se peinaba diferente. Ya hablaba como egipcio, caminaba como egipcio, vestía como egipcio. Y ya ellos se habían olvidado de aquel jovencito que habían entregado. Y al llegar, José se da cuenta, llora amargamente, se da cuenta que son sus hermanos. Es una historia linda para leer con mucho tiempo. José le dice a sus hermanos: no se preocupen por todo lo que me hicieron y por todo lo que pasó. Pastor, ¿cuál es la verdad aquí? Quiero darle por lo menos 3 cosas que sostuvieron a José. Porque la fe de José es una fe que siguió actuando bien a pesar de la prueba.
Número uno, ¿cómo pastor yo puedo actuar bien a pesar de la prueba cuando mis mejores hermanos y amigos me traicionan? ¿Cómo puedo seguir actuando bien cuando por hacer lo correcto voy a la prisión? ¿Cómo puedo seguir actuando bien cuando todo lo hago bien y todo parece que viene en contra de mí? ¿Te ha pasado eso alguna vez? La fe que trasciende actúa a pesar de las pruebas. Lo primero, José lo pudo hacer por la garantía de la presencia, nota esto, de la presencia de Dios en su vida. Dios estaba con José. Por ejemplo, en Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. La presencia de Dios con José lo hizo que floreciera en casa del egipcio. Pero recuerden, cuando la mujer de Potifar lo tentó y lo calumnió, también Dios estaba con él. Muchas veces nosotros sentimos la presencia de Dios solamente en las buenas. Quiero enseñarte esto. Si quieres tener una fe que trasciende, tienes que saber que Dios está contigo en las buenas y en las malas. Cuando José iba rumbo a la cárcel, Dios estaba con él. Después lo vemos en la cárcel y vuelve la Biblia a decirnos en Génesis 39:21. Dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La presencia de Dios también estaba en la cárcel. Cuando lo tiraron al pozo y lo vendieron, la presencia de Dios estaba ahí. Dice: pastor, no entiendo cómo Dios permite tantas cosas. Ahorita te voy a decir la segunda cosa de esto. En Génesis 41:51, José llama a sus hermanos. Llamó a Manasés y dijo, cuando José tiene el primer hijo, le pone Manasés, a que acabamos de ver. ¿Y saben por qué le puso Manasés? Porque le dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa ¿de quién? De mi padre. José reconocía que si él había sanado, había sido porque Dios lo había acompañado. Quiero decirte, la única manera de tener una fe que atraviese las pruebas es cuando tú estás seguro que Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? La presencia de Dios. Ahora, la segunda cosa, porque se nos está acabando el tiempo en cuanto a esta fe que atraviesa la prueba. En Génesis 45, pero el verso 4 al 8, vaya anotando todo esto. José no solamente experimentó la presencia de Dios, sino la providencia de Dios. Diga providencia. Anote esta palabra, providencia. Anote esta palabra bien grande en su Biblia, en un cartel en su casa. ¿Qué es la providencia de Dios, pastor? Muchas veces nosotros no entendemos la providencia de Dios. Y quiero explicarla lo más fácil posible. Lo que significa es que Dios sigue trabajando, Dios sigue activo para conservar este mundo. Dios no se ha olvidado de este mundo, ¿sabía eso? Y llevar a cabo el propósito que Él tiene con él. Eso puedes llamarle providencia de conservar. Pero hay otra providencia que es la providencia de gobernar. Dios sigue al control, aun cuando los hermanos de José lo vendieron. Cuando la esposa de Potifar le hizo una calumnia, Dios sigue al control, porque Dios sigue gobernando y aún permite el mal para cumplir su propósito. ¿Cuánto le gusta Romanos 8:28? A los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas le ayudan a bien. No quiere decir que todo te va a salir bien, sino que todo lo que pase, aun lo malo que pase, sale para bien, porque Dios sigue siendo soberano y su providencia es que Él está gobernando y aún permitiendo acontecimientos desagradables para cumplir su propósito contigo y con tu familia. ¿A cuánto le gusta eso? Es duro la providencia de Dios, ¿verdad? Pero la única manera que tú puedes atravesar la prueba y seguir con fe es si entiendes esta doctrina o esta enseñanza. La providencia de Dios sigue operando. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Sinceramente no lo sé. Pero el plan de Dios sigue en pie. ¿Cómo lo dijo José? Lo dijo de esta manera. Entonces dijo José, estoy leyendo Génesis 45 del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, mire esto, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió ¿quién?
Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, miren lo que dice José: no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Saben cómo la fe de José pudo pasar la prueba? Porque experimentó la presencia de Dios, pero también entendía la ¿qué? Providencia de Dios. Esto quiere decir en español que en Dios no hay casualidad. Lo que te está pasando, Dios sabe que te está pasando, y lo más lindo es que lo está permitiendo. En Dios no hay suerte, ni mala suerte, ni buena suerte. En Dios hay providencia. Verso 20 del capítulo 50, miren lo que dice José. Más de la providencia de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hey, aún lo malo que la gente planee contra ti, Dios está al control. Cuando viene la prueba y viene la lucha, y estás en situaciones que no entiendes, la fe que trasciende es aquella que sigue actuando a pesar de la prueba. Y José dice: la presencia de Dios está conmigo y su providencia sigue operando. Pastor, pensar en la providencia de Dios no le asusta, no. Pensar en la providencia de Dios, por lo menos en mí, genera 4 cosas que yo quisiera que generara en ti. Esto no va a salir en ningún lado, pero anota esto. Número 1, la providencia de Dios te mantiene humilde. Porque nada de lo que tú tienes es por tu propio esfuerzo, ni por tu propio mérito. Es simplemente porque Dios, que tiene un plan contigo, te lo ha dado para que hagas algo con él. Imagínense que José dijera: no, hermanos, espérense. Yo pagué el precio y yo tengo los graneros llenos porque yo soy inteligente, y esto no es para ustedes, esto es para mí. No, José se mantiene humilde porque sabe que si había comida era por la providencia de Dios, que le había revelado a él lo que tenía que hacer. Confiar en la providencia de Dios te mantiene primeramente humilde. No se trata de ti. Número 2, confiar en la providencia de Dios, ¿saben lo que te mantiene? Confiado. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, aun cuando la situación se vea fea, aun cuando la situación se vea terrible, tú sabes que Dios sigue al control. Y esto que Dios está permitiendo que pase no está fuera de su propósito. Errores humanos, oportunidades divinas. Pastor, que me equivoqué y me casé con la mujer que no era. Confía en la providencia de Dios. Esa es la que Dios va a usar para arreglarte. Asegúrese los cinturones. Pastor, que me mudé y perdí todo. Confía que Dios no se le ha ido un detalle de la mano. Él sigue cumpliendo su propósito. La otra cosa que la providencia de Dios hace, por lo menos en mi vida, me ayuda a vivir una vida de dependencia. Tengo que depender de Él. Tengo que venir a Él y preguntarle cuál es el problema que está en el vientre. Porque ya Él tenía el plan. Cuando tú empiezas a saber que ya Dios tiene un plan que está bien trazado, que está bien estructurado, y no entiendes algo, es tiempo de ¿qué? Depender de Dios. Venir a Él y decirle: dependo de ti.
Yo no puedo hacer mi propio plan, tengo que entender el tuyo. Y por último, ¿saben lo que me da? Expectativa. Diga expectativa. Expectativa es cuando tú te frotas las manos y dices, algo viene. Diga, algo viene. Diga, algo viene. Toca al que está a tu lado y dile, Dios tiene un plan. Su providencia no falla. Ahora estamos aquí y podemos estar en lucha y estar en prueba. Pero la fe que atraviesa y sigue actuando en medio de la prueba es aquel que sabe que aún en medio de la cosa, Dios tiene un plan. Algo viene. Algo viene. Algo viene. Que llegamos frente al mar rojo y los egipcios vienen detrás. Algo Dios va a hacer. Que queda mucho mes y poco dinero. Algo Dios va a hacer. Que el médico me acaba de dar una noticia que yo no esperaba. Para Dios no era nueva. Algo viene. Algo Él va a hacer. Confiar en la providencia de Dios te ayuda a saber que algo viene. Algo Él está haciendo, aunque no lo entiendas. Y por último, José tuvo otra cosa más. José nunca se olvidó de la promesa de Dios. Y el libro de Génesis cierra con José, llamando a sus hermanos cuando ya se iba a morir, igualitico que Isaac. Y les dice a sus hermanos, Génesis 50, 24 y 25. O sea, siga confiando en la promesa. Ponga promesa otra vez. José dijo a sus hermanos, ¿voy a qué? ¿Voy a qué? Léalo. Voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta ¿qué? De esta tierra a la tierra que juró ¿a quién? A Abraham. ¿A quién más? A Isaac. ¿Y a quién más? A Jacob. E hizo, miren el patrón, e hizo jurar a los hijos de Israel, a sus hermanos, júrenmelo. Él había visto esto una vez ya. ¿Saben una cosa? Isaac no lo vio. Y José se estaba muriendo y no lo iba a ver. Pero porque no lo veas y porque tu vida se te acaba y no lo veas, que tu vida se acabe en lo terrenal no significa que el plan de Dios terminó en lo celestial. José dice, el plan de Dios continuará sin mí. Alguien dijo, Dios entierra a sus obreros, pero su obra sigue viva. Su plan sigue vivo. Dios entierra a sus obreros, pero su plan sigue vivo. Dice, y le hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Saben que a José sí lo enterraron en un ataúd? ¿Sabían eso? Y lo embalsamaron. Era el hombre era el vicepresidente de Egipto. Y el sepulcro de Josué no fue nada, de José no fue nada modesto. Fue una cosa de lujo. Y cada vez que sus hermanos veían aquel sepulcro, recordaban una cosa: prométanme que un día tienen que llevarse eso de aquí. Porque Dios no falla a su promesa. Y Él nos va a visitar y Él nos va a sacar de aquí. ¿Y saben qué pasó? Cuando Dios llamó a Moisés, ¿sabe cuando salieron después de la Pascua que iba en aquella caravana? Los huesos de aquel que por fe actuó a pesar de las pruebas que vinieron a su vida. Pastor, ¿cómo es la fe que trasciende? Quiero decirte algo. Antes de decirte, la fe que trasciende es una fe que actúa basada
no en emociones, no en lo que es popular, sino en la palabra de Dios. La fe que trasciende no es una fe que actúa simplemente basada en la palabra, sino que actúa basada en las promesas que Dios ha revelado en su palabra. Y la fe que trasciende es la fe que actúa y sigue avanzando a través de la prueba, sabiendo que la presencia de Dios, la providencia de Dios y las promesas de Dios son el sí y en el amén. Y como dice el apóstol Pablo, quiero terminar con esto: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confía en Dios, porque Él no falla a sus promesas, porque nunca su presencia te abandonará, y porque a pesar de la prueba puedes avanzar creyendo en su palabra.